إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Todas las alabanzas son para Allah, lo glorificamos y nos encomendamos en Él. Nos refugiamos en Allah del mal que hay en nuestro ego y del que pueden generar nuestras malas acciones. A quien Allah guíe, nadie lo podrá desviar, pero a quien desvíe, nadie lo podrá guiar. Doy testimonio que no hay nada ni nadie que es digno de ser adorado, excepto Allah, únicos en asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y su mensajero. Allah bendice a Muhammad, a su familia, a sus compañeros y todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Creyentes, tengan temor de Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a Él. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Seres humanos, tengan temor de su Señor, quien nos ha creado de un solo ser, del que creó a su cónyuge y hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. Tengan temor de Allah, en cuyo nombre se reclaman sus derechos y respeten los lazos familiares. Allah los observa. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Creyentes, tengan temor de Allah y hablen solo con la verdad. Si lo hacen, Él hará virtuosas sus obras y perdonará sus pecados. Quien obedece a Allah y a su mensajero obtendrá un triunfo grandioso. Hermanos y hermanas, bienvenidos todos. Hermanos queridos, honorables hermanas, Allah subhanahu wa ta'ala ha distinguido entre todos nosotros. Nos ha hecho diferentes a todos nosotros. De repente en la talla, en el peso, digamos en nivel de comprensión, de conocimiento, también en los bienes materiales, en el sustento, provisión, etcétera, etcétera. Y todo eso es por sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala. Por sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala, como Él dice en el Corán. وَفَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ, ¿no? Y Él ha preferido a unos sobre otros, ¿no? Ha preferido en el sustento, ¿no? Con respecto al sustento, a unos sobre otros. Es decir, a algunos les ha dado más que a otros, ¿no? Pero Él mismo nos dice en el Corán, liyanzura, para ver cómo actúan. Cómo actúa el que tiene y cómo actúa el que no tiene. Cómo actúa el que tiene mucho y cómo actúa el que tiene poco, ¿no? Etcétera, etcétera. Para que también se vea, ¿no? Se vea el carácter, cómo se comporta. ¿Cómo es el carácter de aquella persona cuando tiene y de la misma persona cuando no tiene? ¿Cómo es el carácter de aquella persona que tiene con las personas que no tienen? ¿Y cómo es el carácter, el comportamiento de aquella persona que no tiene con las personas que tienen? ¿Cómo siente? ¿Qué siente cada uno hacia el otro? Todo eso, hermanos queridos, son sabidurías, ¿no? Que encierra
ese decreto de Allah subhanahu wa ta'ala y esta diferencia que Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho entre las personas, ¿no? Pero todos son probados. Todos, cada uno es probado. Uno es probado con la riqueza, otro con la pobreza, etc. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala recompensará a cada uno por lo que tiene, o por lo poco que tiene, o por lo mucho que tiene, o por lo que no tiene. Recompensará a cada uno por su buen comportamiento, ¿no? Por su buen sentir, por la buena reacción que él tiene, ¿no? Ante la prueba de Allah subhanahu wa ta'ala. Así que, hermanos, el Islam ante estas diferencias nos ha enseñado cómo vivir en la sociedad, en una sociedad. Cómo vivir para tener una buena sociedad. Entre los buenos modales que el Islam, digamos, ha insistido en tener en la comunidad, o en haber en la comunidad musulmana, ¿no? Es la bondad y también la generosidad. Pero de un tipo que de una manera que no solemos escuchar. ¿A qué me refiero aquí? Aquí el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo va a dejar muy claro. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. Repito. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que Dios sea misericordioso o Dios será misericordioso. Los sabios dicen que se puede interpretar como una súplica que hace el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que es una noticia, es algo que informa el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que va a pasar. Entonces dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que Dios sea misericordioso, o Dios será misericordioso con aquel hombre, y aquí no hace referencia al sexo masculino, sino a una persona, ¿no? A una persona o aquella persona que es bondadosa, que perdona, que tolera, ¿no? Que no exige tanto, que no se fija bien en los detalles, ¿no? Cuando vende, cuando compra y cuando exige el pago. Y también en otro hadith, en el momento de cumplir con el pago. Cuando uno exige el pago, cuando le deben, y cuando uno cumple el pago, cuando él debe a otros. Entonces, en este hadith el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pide a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Suplica a Allah subhanahu wa ta'ala por aquella persona. ¿Qué suplica por él? Misericordia, ¿no? Le pide a Allah: oh Allah, sé misericordioso con ella, con aquella persona que es bondadosa cuando vende. Cuando vende, pues no vende siempre, no, sí o sí, vende con el precio fijo, o sea, no baja nada, no es duro, no, ya, 10 soles menos, lleva, ya, no hay problema. 1 sol menos, lleva, no hay problema, ¿no? 100 soles menos, lleva. Mientras está ganando, anda nomás, ¿no? Es bondadoso o es bondadosa, ¿no? No, está a 1000 soles, fijo, es un precio fijo. Ni 1 sol puedo bajar, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala será misericordioso con esta persona, o le alcanzará la misericordia de Allah por la súplica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eso cuando vende. Cuando compra, también el Islam enseña al musulmán que cuando compra no pida mucho descuento, no, por favor, bájame a tanto.
Sobre todo cuando tiene la posibilidad económica de comprarlo al precio, ¿no?, que está en etiqueta o el precio, digamos, de oferta, ¿no? El Islam no enseña, ¿no?, exigir mucho el descuento. Si tienes, ya no hay problema, ya. Ok, al precio que tú dices, no hay problema, dámelo. Allah subhanahu wa ta'ala será misericordioso con esta persona, o le alcanzará la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Y también cuando exige el pago. Cuando exige el pago, no lo hace, oye fulano, ¿cuándo me vas a dar o delante de la gente? No. Sobre todo cuando es la primera vez. Cuando es la primera vez y cuando, digamos, llega la fecha del pago. Sino entre los dos, ¿no? Y con amabilidad, con bondad, ¿no? Por favor, ¿me vas a dar, no? ¿Me vas a dar? Entonces, hoy es siempre así, con bondad. También a esta persona le alcanzará la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? O Allah será misericordioso con ella. Y también cuando cumple, ¿no?, cuando cumple, también Él busca a la persona, ¿no? Él busca a la persona que tiene que recibir, digamos, al que tiene que dar el préstamo. Él lo busca, no el contrario. No el contrario, cumple con su palabra. También a esta persona, como hemos visto en un sermón anterior, Allah subhanahu wa ta'ala será misericordioso con ella, o le alcanzará la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque el Islam, hermanos queridos, nos enseña la facilidad. Ese término estaba buscando, pero no me venía. La bondad y la facilidad. Dar facilidad. Ser una persona fácil, que facilita las cosas, no dificultarlas. El Islam nos enseña a facilitar las cosas, facilitar los procesos, ¿no? Y no dificultarlas, ¿no? Y el Islam nos enseña que todos somos hermanos. Innamal mu'minuna ikhwa. Ciertamente los creyentes son hermanos. Y como dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en otro hadith, Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Los que son compasivos con la gente, los que son misericordiosos con la gente, recibirán la misericordia ¿de quién? Del misericordioso. También serán tratados con misericordia por el misericordioso verdadero, por el que tiene la total misericordia, ¿no? Sean misericordiosos con quienes están en la tierra, y el que está en el cielo será misericordioso con ustedes. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sean misericordiosos con la gente, con lo que hay en la tierra, hasta con los árboles, con los animales, ¿no? Y Allah subhanahu wa ta'ala, que está en el cielo, el que está en el cielo será misericordioso con ustedes. Hermanos queridos, el Islam nos invita a aliviar a las personas que pasan por momentos difíciles, ¿no? قال عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. Quien alivia a un creyente de una dificultad en este mundo, Allah la aliviará de una dificultad el día del juicio. Y quien facilite las cosas a alguien, ¿no?, en dificultades, Allah le facilitará las cosas en este mundo y en el más allá. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. Digo estas palabras, pido perdón a Allah. Allah es clemente misericordioso.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Todas las alabanzas son para Allah. Y que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. El Islam, hermanos, nos enseña todo esto. ¿Para qué? Para acabar con la codicia, con la avaricia, ¿no? Porque es una enfermedad dentro de una sociedad, ¿no? De hecho, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam advirtió de la avaricia y de la tacañería, ¿no? Y dijo: ittaqu dhulm, abandonen completamente la injusticia, ser injusto con alguien, ¿no? فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. La injusticia será oscuridad el día del juicio. Ojo, que nadie sea injusto con otro, ¿no? Incumpliendo con el pago o con la palabra o con la promesa, ¿no? O no devolverle lo que se le había confiado. Esto en el Islam es injusticia. Y la injusticia, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, es oscuridad del día del juicio. ¿Cómo será? No sé. Es oscuridad en un día horroroso y es oscuridad además, ¿no? Y dijo: wattaqu shuh, y abandonen la codicia, la avaricia, abandónenla, ¿no? Que no sean avaros, ¿no? No sean tacaños, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿no? Ya que la tacañería, ¿no?, ha destruido a las naciones anteriores. Ha destruido, ¿no? Había naciones anteriores, ¿no?, donde había mayor tacañería o codicia y que los había destruido, ¿no? ¿Qué pasó? Eso los llevó a derramar sangre. Se mataron unos a los otros, ¿no? Y transgredieron lo que era prohibido. Transgredieron lo que era prohibido por Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es por causa de la codicia, de la avaricia. Por eso, anteriormente, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseña a ser bondadosos, ¿no? Ser bondadosos, facilitar las cosas. No pasa nada, no te voy a poner una piedra, no. Lleva, ¿no? O compro, ¿no? O si yo busco a la persona que le debo, ¿no? O que la persona que exige el pago, que lo hace de buena manera y en privado. Así es. Así son los modales del Islam y que nos enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam. Lo mismo encontramos en el Corán antes de la Sunna, ¿no? قال سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون, ¿no? Si quien les debe un préstamo atraviesa una situación difícil, concédale un nuevo plazo de pago hasta que esté en condición de saldar la deuda. Aunque si supieran la recompensa que tiene, harían algo mejor aún para ustedes, que es condonarle la deuda, ¿no? El Islam, algunas personas, no todas las personas que no pueden, digamos, cumplir con el pago, ¿no?, pasan por momentos difíciles, como hemos visto antes, ¿no?, en el sermón, digamos, cuando hemos hablado de las enseñanzas del Islam en cuanto al cumplir con el compromiso, con la palabra, con la promesa, ¿no? Decía el profeta sallallahu alaihi wasallam: quien tiene la intención desde el principio, quien tiene la intención de devolver el préstamo, Allah subhanahu wa ta'ala se lo facilitará. Allah subhanahu wa ta'ala se lo facilitará. Y quien desde el principio o durante, digamos, no tiene la intención de devolver el préstamo, a esa persona Allah subhanahu wa ta'ala la maldice, ¿no? La maldice y maldice lo que tiene, ¿no? Y justo estamos hablando aquí también de la bendición, ¿no? La bendición, hermanos queridos, hay personas que piensan que
1 más 1 igual a 2. No, en el Islam no es así. En cuanto a las ganancias, no, en el Islam no es así. En el Islam enseña, o sea, tener bendición es mejor que ganar mucho, ¿no? Si ganas la bendición es mejor que ganar mucho dinero. ¿Por qué? Porque la bendición permanece, mantiene, el dinero no. El dinero se puede acabar en un abrir y cerrar de ojos, con algo que puede suceder, pero la bendición que proviene de Allah no acaba, permanece siempre, ¿no? Por eso Allah subhanahu wa ta'ala también queda a la persona que facilita la venta, la compra, cuando exige el pago, cuando cumple con el pago, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala lo bendice lo que tiene, bendice lo que hace. La bendición, hermanos, al-baraka, que proviene de Allah, es algo milagroso, que no puede entender la economía, es de Allah, es algo divino, Entonces, termino con el siguiente hadith, que el profeta sallallahu alaihi wasallam informó a sus compañeros, dijo: "Kana rajulun yudayinu an-nasa, fakana yaqulu li fatah, idha atayta mu'siran fatajawaz anhu, la'alla Allah an yatajawaz 'anna." Qal, falaqiya Allah fatajawaz anhu. El profeta sallallahu alaihi wasallam informó a sus compañeros que había un hombre que solía prestar a la gente, ¿no? Y decía a su trabajador: cuando te encuentras con uno de ellos, ¿no? Y lo ves que pasa por un momento difícil, perdónalo, ¿no? Para que así Allah nos perdone a nosotros, ¿no? Y el profeta entonces dijo, cuando él murió, Allah subhanahu wa ta'ala también lo perdonó. Porque esa era su preocupación. Y ese era su deseo, ¿no? Perdonar a la gente o perdonar una parte, ¿no? ¿Para qué? Para que Allah subhanahu wa ta'ala también me perdone a mí. Y así fue. Así fue cuando él fue donde Allah subhanahu wa ta'ala. Así que, hermanos queridos, todos vivimos, todos compramos, todos vendemos, ¿no? De repente, algunos de nosotros o varios vivimos en un departamento alquilado o en una tienda alquilada. Estas, hermanos, son los buenos modales que tiene que tener el musulmán. En su venta, en su compra, cuando alquila algo, cuando él está alquilando y cuando él alquila un bien. Estos son los modales del Islam. Con musulmanes y no musulmanes. Porque el Islam es misericordia para todos. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah dice en el Corán: no te he enviado, oh Muhammad, sino como una misericordia para todos los mundos. El mundo de los seres humanos, de los animales, de los genios, de todos. Todo cuanto existe. El Islam es misericordia. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا الله يا الله يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وطهر قلوبنا واستر عيوبنا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم يا ربي اجعلنا ممن يسهل أمور العباد اللهم اجعلنا ممن يسهل أمور العباد اللهم اجعلنا ممن يسهل كل الأمور يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم تجاوز عنا اللهم تجاوز عنا اللهم تجاوز عنا اللهم يا ربي
لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعله السفهاء منا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرم نزلنا ووسع مدخلنا وطهرنا بالماء والثلج والبرد ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم أزواجنا وزوجاتنا. اللهم ارحم أبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف والدينا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف والدينا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف أمتك يمنى واشف جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف أمتك يمنى يا رب شفاء لا يغادر سقما واشف جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج هم إخواننا في غزة. اللهم فرج هم إخواننا في كل فلسطين. اللهم فرج هم إخواننا في السودان وفي الفاشر وفي الهند وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ادخلنا الجنة وأجرنا من النار يا رب العالمين. يا الله te pedimos, te suplicamos y te rogamos, ya Allah, con todos tus buenos nombres y sublimes atributos. Ya Allah, te pedimos que nos hagas personas bondadosas, que faciliten las cosas, ya Allah, que faciliten, ya Allah, que son fáciles en la venta, ya Allah, en la compra, ya Allah, en todas las transacciones, ya Allah, ya Rabb al-Alamin. Ya Allah, te pedimos que nos perdones a nosotros. Te pedimos que nos hagas personas que perdonen a los demás. Ya Allah, te pedimos que nos perdones a nosotros, ya Allah, que nos perdones todos los pecados y todas las faltas y todos los errores, ya Allah. Ya Allah, te pedimos, ya Allah, que nos cures a nosotros y a todos nuestros familiares enfermos y a todos los enfermos, ya Rabb al-Alamin. Te pedimos, ya Allah, que alivies a nuestros hermanos en toda Palestina, en Sudán, en la India, en todas las partes del mundo, ya Allah, por los momentos, ya Allah, que pasan los momentos difíciles, ya Allah, por los momentos difíciles, ya Allah, en que pasan, ya Allah. Te pedimos, ya Allah, que alivies, ya Allah, su situación, ya Allah. Ya Allah, te pedimos que les cures, que los sanes, que los alimentes, que les des una pronta salida, ya Allah, una pronta victoria y un pronto auxilio, ya Rabb al-Alamin. Ya Allah, te pedimos que nos guíes a nosotros, a nuestros papás, cónyuges, hijos, hermanos, todos somos musulmanes, ya Rabb al-Alamin. Te pedimos que nos mantengas firmes en el Islam, que nos concedas el paraíso y que nos salves del infierno. Amin, amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.